Abre la plataforma en la nube Xiaohui. Siga las instrucciones para registrarse y crear una cuenta. Rellene la información correcta para que el administrador de la plataforma pueda revisarla. Utilice un cable de red para conectarse directamente al dispositivo. Abre Player. En la esquina inferior izquierda del software se mostrará la información del dispositivo. Haga clic en Configuración, Servidor en la nube. Introduzca la dirección del servidor de la nube Xiaohui y el nombre de usuario registrado. Haga clic en el dispositivo y haga clic en OK. Después de iniciar sesión, entrarás en la gestión de dispositivos. Color verde en el dispositivo significa que el dispositivo está conectado. Cada dispositivo que se conecta está en la lista, no agrupada de forma predeterminada. Haga clic en Todos para agregar subgrupos. Seleccione un dispositivo y haga clic en Configurar grupo, para asignar el dispositivo al grupo adecuado. Una vez que un dispositivo está agrupado, puede configurar el grupo para que sea manipulado por un subusuario. Haga clic en el botón Detalles para acceder a la pantalla de detalles del dispositivo. Esta página le permite ver información básica, como el método de red del dispositivo, estado de reproducción, etc. Puede ver el contenido de los programas que han sido publicados por este dispositivo en el registro de lanzamientos. La información del programa le permite seleccionar programas en el dispositivo para su eliminación y otras operaciones. Antes de publicar un programa a través de la nube Xiaohui, debe cargar el código fuente requerido. Haga clic en Fuente. Haga clic en el botón Subir recursos para cargar la fuente. Haga clic en Programa para acceder a la lista de programas después de subirlo. Puedes previsualizar, editar y publicar el programa. Haga clic en Nuevo programa. Defina el nombre del programa. Configure el ancho de la pantalla, etc. Acceda a la página de edición del programa. Después de crear el nuevo programa, la nube Xiaohui permite publicar múltiples tipos de programas, como vídeos, imágenes, etc. Añadir programa de vídeo. Puede arrastrar el área de reproducción para cambiar la posición de reproducción. Haga clic en a la derecha para añadir la fuente cargada. Arrastra los clips para cambiar el orden de reproducción. Añadir programa de fotos. Haz clic en Guardar, Cerrar. Regresar a la pantalla de lista de programas. Revisa el programa y haz clic en Enviar. La opción predeterminada al lanzar el programa es Añadir actualización. Mantenga el programa original en el dispositivo y añada un nuevo programa al final. Cambie el interruptor a actualización completa. Elimine todos los programas del dispositivo y conserve solo los nuevos programas que están actualmente liberados. Compruebe el dispositivo y haga clic en Enviar. Una vez confirmada la liberación, haga clic en la tarea para ver el estado de entrega del programa. Necesitamos utilizar la función lista de programas para enviar varios programas a varios dispositivos. Haga clic en lista de programas en la página de gestión de programas para crear una nueva lista de programas y configura la información básica, como el nombre, el ancho de pantalla, etc. Añade los dispositivos que deben enviarse de forma uniforme y lee la resolución automáticamente. Crear un nuevo programa en la lista de programas o agregar un programa ya editado. Cuando haya terminado de añadir. La diferencia entre ambos es que, liberación por lotes, los programas permanecerán en el dispositivo, y se añadirán nuevos programas al dispositivo. Lista de programas sincronizados.
se borrarán todos los programas del dispositivo, y solo se conservarán los programas del programa existente. La lista de programas solo admite la adición de dispositivos con la misma resolución. Se utiliza habitualmente para múltiples pantallas del mismo tamaño, como máquinas publicitarias y pantallas en postes de luz.